Hola, buenos días a todos y todas. Les damos la bienvenida a este conversatorio, el cual hemos titulado Construcción de Paz desde los territorios en reexistencia. Taller popular de lectura balenga, Colonia Nariñense, Cali. Este espacio se enmarca en las apuestas metodológicas de impacto social del Diplomado en Liderazgo para la Paz de la Universidad Tecnológica de Pereira, donde hemos venido desarrollando diversas temáticas alrededor del Acuerdo de Paz del 2016 y las coyunturas actuales del país. Hoy contaremos con la participación de Alejandro Sánchez Guevara, gestor cultural y cofundador del Taller de Lectura Badenga, magíster en Cooperación para el Desarrollo Sostenible, quien nos compartirá desde su experiencia activista e investigativa los procesos de construcción de paz con los niños y niñas de la colonia nariñense en el distrito de Agua Blanca de la ciudad de Cali. Bienvenido, Alejandro. Bueno, para la modalidad de este conversatorio, entonces será la siguiente. Primero, pues, Alejo nos compartirá su exposición y posteriormente se realizarán unas preguntas en torno al acuerdo de paz que Alejo pues responderá y luego se dará espacio pues para las preguntas del público. Entonces, Alejo, te doy la palabra. Hola, muy buenos días. Kelly, ¿me confirmas que se oye? ¿Me están oyendo? Sí, sí, se escucha. Vale. Bueno, bienvenidos todas y todas. Veo a muchos amigos y amigas conectados. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Bueno, pues agradecer al diplomado. Bueno, voy a ir presentando. Agradecer pues al diplomado pues por su gestión y digamos por tomar como metodología, digamos, estos trabajos de incidencia, digamos, por propiciar este espacio. También pues agradecerle a la compañera Kelly por su invitación y como siempre pues también a los niños y niñas del taller de lectura balenga que son pues quienes inspiran este trabajo y estas reflexiones. Bueno, como ya lo comentaba Kelly, pues esta va a ser la conversación que vamos a tener sobre el día de hoy, sobre cómo construimos paz desde los territorios en resistencia. Eh, este va a ser el itinerario que vamos a seguir. Vamos a conversar un poco sobre las características generales de la colonia, vamos a ofrecer una lectura sobre este territorio y luego vamos a comentar, digamos, cómo el taller se ha pensado, eh, digamos, una apuesta pedagógica política de cultura de paz. Y bueno, daremos luego paso a la sesión de preguntas. Vamos, eh, de manera inicial, pues lo que quiero el día de hoy es exponer, comentar o compartir un poco las reflexiones que hemos venido construyendo para desplegar una propuesta pedagógica política que se concrete pues en lo que hemos llamado el taller de lectura eh, Avalenga. Digamos, la pregunta que nos hemos hecho siempre y que digamos todavía carece de una respuesta definitiva, digamos, siempre está ahí en constante debate, es que debería tener o contener una apuesta pedagógica política que fomente la cultura de paz en este territorio. Y también es por qué insistir en que la lectura puede ser un camino en la construcción de la cultura de paz. Bueno, estas reflexiones, digamos, también se han venido acompañando de un ejercicio académico, de ellos pues dos tesis de maestría, una es de mi compañera y cofundadora también del taller, María Rita Martínez, y pues mi maestría, mi tesis de maestría también. Y adicionalmente hay un capítulo del libro que se llama Iniciativas Pedagógicas Populares como Prácticas de Resistencia a la Hegemonía Liberal, también escrito por María Rita, en la cual comenta no solamente el taller de lectura Avalenga, sino de otras dos iniciativas populares en la ciudad de Cali. Bueno, aquí en términos pues, de las características de la colonia, como para ubicar un poco a las personas que nos acompañan sobre desde dónde se está pensando este trabajo, eh, pues quiero caracterizarles un poco. Entonces, primero comentarles que la colonia nariñense se encuentra ubicada en el distrito de Agua Blanca. El distrito de Agua Blanca no es una figura administrativa jurídica, digamos, de gestión del territorio estatal, sino que el distrito de Agua Blanca, pues su nombre proviene de que era un distrito de riego para la agroindustria a mediados de los años 50 y pues que por dinámicas que ahorita comentaremos, pues empezó a ser poblado a partir de los años 70. La última oleada llegó a los 90
Pero de todas maneras, ubicarte o que esté ubicada en el distrito de Agua Blanca de una, digamos, en el imaginario de la ciudad, te ubica con unas características o te sitúa en unas características. Y es que el distrito de Agua Blanca es un territorio principalmente habitado por personas afrodescendientes, venidas del Chocó biogeográfico colombiano y que han sido desplazadas por el conflicto armado. Digamos, aparecen, digamos, decir distrito es, digamos, acompañarse de estas características. Asimismo, la colonia nariñense es un asentamiento de desarrollo informal, incompleto o como se conoce normalmente como invasión. Igualmente, estar en un asentamiento informal también te ubica, te sitúa en unas condiciones sociales, como por ejemplo, digamos, ya ahí sabemos que hay dificultades para el acceso a los servicios, como el agua, la energía, también hay dificultad para el acceso a los derechos, como la educación, la salud, digamos, hay unas condiciones de vivienda, digamos, de precarias, digamos, las casas se encuentran, digamos, construidas con materiales de manera muy artesanal, por decirlo de alguna manera. La colonia habitan más o menos 1.312 personas. Entre el 55 y el 88% de los hogares padece hacinamiento crítico. El hacinamiento crítico, según el DAN, es que hay más de 3 personas por espacio en el hogar, es decir, en la sala hay 3 personas, en la cocina hay 3 personas, en el baño hay 3 personas, entonces a eso se le considera hacinamiento crítico. Esto es importante pues para pensarnos, digamos, cuestiones como por ejemplo en dónde los niños estudian o dónde hacen tareas, si están con tanta gente en dinámicas tan diferentes, de diferentes edades, con diferentes necesidades y cómo hacen, digamos, para sacar adelante, por ejemplo, sus estudios o para tener espacios de reflexión o de lectura. Entonces, digamos, esto nos da una idea de esas complejidades que hay allí alrededor. Y es un territorio pues, donde el 73% de las personas se encuentran en la pobreza extrema. Digamos, estos son cifras oficiales, no puedo traer más en la medida en que como es un asentamiento informal, eh, no hay más detalle, no hay mayor información, digamos, hay unas dificultades y por el acceso a la información, pero yo creo que estas, estas características que traigo, digamos, nos pueden hacer una idea de cómo es la colonia nariñense. Ahora es, la pregunta que luego nos hacemos es, ¿por qué está este territorio en estas condiciones? ¿Sí? Y digamos, allí es donde ofrecemos o hacemos una lectura del territorio. eh, Nosotros hemos entendido que la colonia nariñense está muy ligada al conflicto armado, está muy ligada a los procesos de racialización y está ligada, pues, digamos, a los procesos de agencia de la infancia. Y pues hemos construido como estas 3 categorías o estas 3 lecturas, una que es la relación del conflicto armado sobre la naturaleza, el conflicto armado en relación con la población afro y el conflicto armado en relación con la niñez. Eh, en esta primera lectura, digamos, planteamos que el conflicto armado tiene una dimensión ambiental y con una, digamos, varios teóricos han planteado que el eje del conflicto armado es la disputa por el control y la tenencia de la tierra. Y aquí pues yo traigo a Coroni la colación cuando él dice que la tierra no es solo, digamos, un ente inerte, digamos, que solamente produce en la medida en que haya trabajo y capital, sino que hacerse la tierra es hacerse a la naturaleza, es decir, para que haya caña de azúcar o para que haya palma de aceite, el capital necesita también dominar y controlar los factores climáticos, aprovechar la lluvia, aprovechar la riqueza del suelo, hacer una gestión, digamos, que permita capitalizar todas esas dinámicas de la naturaleza, estas dinámicas biológicas, por lo que planteamos es que eh, el el conflicto armado tiene, digamos, una relación con este interés en querer dominar a la naturaleza, con querer no solamente la tierra, sino, digamos, entender que es un interés por dominar todos los procesos naturales y, pues, de servirse de ellos. Esta dimensión, digamos, ambiental, así como la planteamos, revela, digamos, una noción instrumentalista y que el conflicto armado está estrechamente ligado a los procesos de acumulación capitalista. Digamos, varios indicadores nos hablan de ello, como por ejemplo, pues en la época del señor Álvaro Uribe, el presidente Álvaro Uribe,
fue de las épocas que más creció el PIB colombiano, pero a su vez fue la época en que más se radicalizó el conflicto, fue también la época en que más conflictos socioambientales se han producido en la historia del país. Digamos, vemos allí esa relación entre conflicto armado, producción de víctimas, porque digamos, es un sistema, digamos, nefasto pensado para producir víctimas, y a su vez, digamos, una de las víctimas también aparece es la naturaleza como sujeta de dominación de estos procesos de acumulación. Y lo que planteamos es que esta dinámica es condición necesaria para la emergencia de la colonia nariñense, y sobre esto, pues, me voy a servir de este mapa. Este mapa es un resumen de los últimos 30 años, de dónde han salido la población negra en Cali, perdón, de dónde han sido expulsada la población negra en el territorio nacional, y acá en la derecha aparece pues la ciudad de Cali, a dónde han ido a parar, digamos, en dónde se han asentado estas poblaciones. Este delineado aquí, un poco rudimentario, pues intenté hacerlo yo como para enmarcar la colonia nariñense. Perdón, el distrito de Agua Blanca, la colonia nariñense queda por aquí. Estos gráficos que nos revelan que las personas desplazadas vienen principalmente del Chocó biogeográfico, como lo comentábamos ahora. Vemos aquí que es un territorio, el territorio más biodiverso de Colombia, más que la Amazonía colombiana, tiene más biodiversidad, es uno de los territorios más biodiversos también del mundo, y también es el territorio que desde los años 90 ha llegado allí digamos, la industria de la palma de aceite, el narcotráfico, la minería legal y ilegal, donde más licencias de aprovechamiento de madera hay, y también en donde se ha volcado también el biocapital para extraer, digamos, los secretos de la selva para hacer productos farmacéuticos, cosméticos, etcétera, etcétera. Y es hacia acá donde se han volcado. Digamos, vemos allí esa relación entre, entre capital y, digamos, el interés domina la naturaleza, y a su vez es, digamos, uno de los territorios más azotados por el conflicto a partir de esta radicalización y esta incursión o de querer, digamos, incluir esta parte del territorio a los mercados nacionales. Y vemos que esta gente pues es la que ha construido el distrito Agua Blanca, y pues por acá estaría la colonia y la colonia nariñense. Es decir, si no hubiera conflicto armado, si no hubiera este interés por dominar a la naturaleza, por hacerse cada vez más de ella, no existiría la colonia nariñense. Y vamos a esa noción también instrumentalista de la naturaleza, también digamos, hace parte de la configuración de este territorio, en la medida en que pues primero era un bosque seco tropical, digamos, característico de esta región. Como lo comentaba ahora, fue desecado. Luego, por las dinámicas, por las presiones sociales, empezó a ser urbanizado, y los terratenientes aprovecharon, digamos, perdón, aprovecharon estas necesidades para coaptar la administración municipal y vender a precios con una plusvalía del 100 y hasta del 1000%. Entonces, digamos, es un territorio que fue totalmente expropiado de su riqueza, digamos, primero natural, luego su riqueza agrícola y ahora, digamos, su riqueza urbanística. Y ha sido un territorio pues que ha estado de espaldas la administración. El segundo punto es pues, la lectura sobre los afrocolombianos y el conflicto. Digamos, estas cifras las tomamos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas. Vemos que de las 9.500.000 víctimas que hay contabilizadas, el 20% es población negra. Digamos aquí, el DANE en su último censo creo que reveló que más o menos la población negra era entre el 8 y el 10% de la población, y vemos que hay una mayor incidencia del conflicto en este grupo poblacional, siendo el principal hecho victimizante el desplazamiento. Digamos, esta es una tendencia también para las demás comunidades, para la comunidad indígena, para, digamos, los mestizos, campesinos, etcétera. Digamos, todos se han desplazado, han sido desplazados, pero la pregunta que yo aquí me hago es ¿por qué se desplaza la población negra? Digamos, ¿cuál es el interés en que ocurra este fenómeno en este grupo poblacional? Un primer planteo, digamos, revisando las relaciones entre el conflicto y los procesos de acumulación capitalista, es que, digamos, las megaindustrias se quedan con los territorios, digamos, con las selvas, con la explotación aurífera,
desplazan a las ciudades, llegan en unas condiciones precarias, a vender su fuerza de trabajo. Y digamos, esas condiciones precarias lo que permite es que haya informalidad, que haya baja remuneración y que hayan salarios bajos. Entonces, digamos, hay allí una lógica, digamos, un principio también del capital, que se necesita tener la mano de obra, no se le puede, a la gente que hace parte de la mano de obra, no se le puede dar todas las garantías porque entonces luego ya, ¿para qué trabajan? Entonces, tiene que haber esa necesidad de trabajar y también de hacerlo de manera barata. Entonces, digamos, el conflicto también se piensa para beneficiar a las industrias en los centros urbanos, ¿sí? Entonces vemos aquí, digamos, cómo hay una correspondencia entre la pobreza extrema y la gente racializada. Digamos, este es la concentración de gente negra en la ciudad de Cali. Hacia acá, hacia el norte, también, digamos, hay unos grupos afro también bastante fuertes y también vemos, digamos, una cierta correspondencia allí con la pobreza. Y pues aquí aparece ya, estos son las zonas de ladera. Sin embargo, eh, yo quisiera también ofrecer otra lectura, venido también desde el planteamiento de Escobar, de que la acumulación y la reproducción amplia del capital exige también la acumulación de los discursos y de las culturas, esto es su creciente normalización. Es decir, el capital no es solamente un proyecto económico, sino que también es un proyecto cultural muy anclado al proyecto de la modernidad, que pretende homogenizar y universalizar la historia y los saberes y los haceres de una manera única. Entonces, hay allí, digamos, unos procesos cuando se amplía el capital, no solamente hay unos procesos allí de querer dominar más espacios geográficos para la producción capitalista, sino también el de imponer el discurso de la modernidad y el capitalismo a las otras culturas. ¿Por qué? Porque las culturas afro, como lo veremos ahora, eh, tienen un acervo cultural que permite relacionarse de manera diferente con la naturaleza. Digamos, tienen implícitos unos principios de diversificación de sus actividades productivas. Digamos, una persona en la mañana puede ir a pescar, luego puede ir a sacar un poco de oro, o puede, digamos, trabajar en su parcela y luego va y pesca. Entonces, digamos, no es esa lógica intensiva, extensiva, del capitalismo, sino que tiene un implícito, digamos, un patrón de diversificar las actividades productivas y a su vez, digamos, también hay unos patrones de autorregulación, digamos, se sabe que no se puede pescar todo el año, sino que hay unas épocas en las que es mejor ir al río, también igualmente la extracción de oro de manera artesanal también tiene unas épocas, tiene unos periodos, entonces digamos, hay allí unos procesos de autorregulación que el capitalismo no le sirve y que requiere más bien es anular. Entonces, digamos, con los procesos de desplazamiento, según pues, una frase que a mí me ha sonado muchísimo de Mauricio Dorado, que ha sido entrevistado por Arturo Escobar, es que no solamente sacan a la gente del territorio, sino que sacan el territorio a la gente. Es decir, eh, sacar el territorio a la gente es despojarlo de su cultura, de sus, de sus tradiciones, de sus relaciones sociales. Entonces, por ejemplo, llega la gente de este Chocó biogeográfico exuberante, lleno de selvas, lleno de ríos, a un territorio casi que inhóspito, a vender su mano de obra, pues, por cuestiones, por precios irrisorios. Entonces, vemos que este proceso de acumulación tiene detrás un proyecto cultural cuyo proyecto está soportado en la inferiorización de la otredad, digamos, la inferiorización en este caso, de las culturas negras. Y digamos, yo también veo por allí ese interés en desplazar a la gente de los territorios. Y sin embargo, esta, esta dinámica no solamente, digamos, produce víctimas, sino que también activa procesos de resistencia. Resistencia entendida como lo plantea Francia Márquez, como no es aguantar. Resistir es también hacerle el quiebre al sistema, es plantear que es posible otras formas de vida, que es posible burlarse del sistema, resignificarlo y reconfigurarlo en los territorios. Dentro de estas dinámicas de resistencia, pues hemos descubierto dos, digamos, que hemos utilizado mucho en el taller, que es considerar el territorio como espacio de vida, es decir, el territorio no lo ven como el espacio en donde está la gente, donde vive la gente, sino que es el territorio junto a todas las
a todos los elementos que permiten que la gente esté allí. Entonces, no hay prescindibilidad de ningún elemento. Entonces, digamos, el río no es imprescindible, ni las piedras de los ríos, ni los árboles, ni los animales, ni los seres humanos, son prescindibles, todos son necesarios para que confluya o fluya la vida. Y entonces, esta consideración de ver el territorio como un espacio de vida, digamos, la retomamos mucho en el taller, y la otra es el giro biodiverso, y es que para que los territorios se conserven como espacios de vida es necesario la conservación tanto de la naturaleza como de las culturas que hay allí. Pero no cualquier cultura, porque vemos que, digamos, la cultura occidental es más bien un poco destructiva de la naturaleza, tiene unas dinámicas un poco más nocivas, sino la cultura que ha estado en los territorios. Ahora, en la tercera, la tercera categoría, por decirlo de alguna manera, pues aparecen los niños y el conflicto armado, pero no los niños en general, sino la niñez afro en el conflicto armado. Vemos pues que de casi 2 millones de personas afectadas por el conflicto negras, 181.000 son menores de 18 años, y digamos también el 94% de estos niños han sido desplazados. El mayor factor de incidencia de victimización es el desplazamiento forzado. Aquí lo he categorizado, aquí he distribuido un poco, digamos, las cifras por rangos de tiempo, porque quería denotar lo siguiente. A partir del 90 vemos cómo empieza a crecer el número de víctimas, pues en el territorio nacional, y aquí a partir del 90 aparecen dos cosas. El primero es la consagración del desarrollo sostenible como un principio de la planificación y el ordenamiento nacional, territorial y municipal. Digamos, a partir de allí es casi que obligatorio que todos los planes de gobierno y todas las políticas tengan una dimensión del desarrollo sostenible. Y vemos pues lo que les venía comentando, que antes las zonas de mayor biodiversidad de Colombia han sido sometidas a procesos de explotación. Vamos ahí un poco, quería mostrar esa contradicción. Y lo segundo es que también a partir de los 90, Colombia ratifica la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, y vemos cómo, digamos, después de eso, digamos, a pesar de que hay todas unas garantías institucionales y constitucionales para proteger a las infancias, hay unos procesos allí de victimización constantes y sistemáticos a este grupo poblacional. Vamos, quería revelar un poco estas dos contradicciones. En el distrito de Agua Blanca, que digamos comparte un poco las trayectorias de la colonia, estas son las comunas que hacen parte del distrito de Agua Blanca. La colonia está ubicada aquí en la comuna 15. Vemos que todos los indicadores, digamos, socioeconómicos o sociodemográficos están por encima, muy por encima del promedio de la ciudad. Entonces, por ejemplo, menores registrados en el CISBEN 3, el CISBEN 3 mide supuestamente las personas que están en condiciones de vulnerabilidad y que requieren ser priorizados pues, por las políticas sociales del gobierno. Entonces vemos que acá el 67%, el 61%, el 65%, el 52%, el 69% están en condición de vulnerabilidad. Igualmente, digamos, aparece cifra de la pobreza extrema, el hacinamiento, digamos, generalizado que se vive en todo el territorio del distrito de Agua Blanca, también que es un territorio con una militarización de la vida, digamos, que tiene unas cifras casi el doble del promedio municipal de homicidios de niños y niñas. O sea, esto no es homicidios en general, sino de niños y niñas. Vemos que por lo menos en la comuna 15 el indicador es de casi 40 niños y niñas por cada 100.000 habitantes, mientras que en el resto de las ciudades 18, dejémoslo así cerrado porque no hay 18.1 muertos. Igualmente, digamos, hay allí un tema de género, digamos, hay mayor tasa de mujeres o madres entre los 15 y los 19 años y entre los 10 y los 14, ¿sí? Con todas las complicaciones pues, que esto trae, deserción escolar, estigmatización, carga en términos del trabajo, de los cuidados. Digamos, allí aparece, digamos, una dimensión de que las niñas también, digamos, tienen unas vidas un poco más complejas que la del resto de las trayectorias de los chicos. Entonces, vemos allí que la niñez afro, pese a que hay una convención internacional de los derechos, hay todo un código de infancia, hay todas unas instituciones, comparte esa historia de las comunidades negras afectadas por el conflicto armado, digamos, comparte
lo que les ha pasado a los adultos, ¿sí? No hay un trato diferencial allí con los niños. Y mientras que los adultos son anclados, digamos, a estos procesos de industrialización, a estos procesos de emplearse, de meterse pues a la dinámica del trabajo asalariado, cuando vienen de una dinámica de trabajo comunitario, unas prácticas más recíprocas, digamos, se anclan en esta industria. Los niños afro son anclados a unos procesos educalizadores, digamos, quienes pueden acceder a la escuela se enfrentan con una escuela que ha sido pensada, digamos, bajo dos premisas, digamos, que se justaponen, digamos, que se complementan. Una de ellas es, antes de la entrada de las teorías del desarrollo en el ámbito nacional, digamos, a mitad de los 50, antes de allí, la escuela era pensada como el sitio para hacer la higiene social, es decir, para que se produjeran los buenos muchachos, los buenos adolescentes, digamos, en donde habría que limpiar de todos esos resabios culturales a esa otredad un tanto desordenada, ¿sí? Y luego con las teorías del desarrollo, pues lo que se plantea es que los niños son el futuro del país, pero ese futuro no es el futuro que se podría pensar territorialmente o comunitariamente, sino que es el futuro pensado en crecimiento económico, en PIB, en, digamos, en producir chicos y chicas capacitados para el trabajo, ¿sí? Entonces vemos que es una escuela que no busca reivindicar o, digamos, revertir un poco esta tendencia del conflicto, sino que antes bien anclan a los niños a estos procesos educalizadores para que queden sirviendo para los procesos de acumulación. De esta manera, pues, la niñez afrocolombiana, digamos, para el caso que nos plantea, yo digo la niñez caleña, se enfrenta, la niñez afrocolombiana caleña se enfrenta a una vida diaria de una ciudadanía mayoritariamente racista que condena las diferencias, que se condena en el territorio, porque digamos llegan las empresas a sacarlos, se condena en la ciudad, digamos en unos espacios en donde se vive de una manera muy compleja, y se condena en la escuela en la medida en que la escuela no aparece como una institución que reivindica esas diferencias. Entonces las infancias negras en la ciudad de Cali planteo que son inferiorizadas o son colonizadas en dos vías. Uno, por su factor racial, y dos, pues por su edad. Entonces, esta lectura del territorio nos ha invitado a promover, digamos, una cultura de paz que, primero, promueva una relación armónica con la naturaleza, nos permita reconciliarnos con ella, digamos. La pregunta es, ¿cómo hacemos para hacer de la colonia nariñense un espacio que pueda reconciliarse con la naturaleza? Digamos, cómo podemos hacer que vuelva y surjan espacios naturales allí, ¿sí? Esa es una de nuestras preocupaciones. ¿Cómo podemos hacer que no permanezca sucio, que haya unas prácticas de cuidado de los espacios, pero que no sea un cuidado, digamos, de pavimentar las zonas verdes o pavimentar las zonas de escombros, sino de cómo hacemos para que la colonia se reverdezca, ¿sí? Asimismo, nos invita a revitalizar desde el diálogo de saberes y de haceres las prácticas ancestrales afropacíficas. Es decir, esa reconciliación la planteamos que no puede venir de otra manera sino desde las prácticas ancestrales afro. No es, digamos, desde el manual de la ONU de educación ambiental o desde el decreto de educación ambiental del Ministerio de Educación, sino que lo que planteamos es que tiene que tener en relación con, digamos, la cátedra afrocolombiana, tiene que ver con las tradiciones de los chicos y las chicas, o de sus padres o de sus ancestros. Y tercero, pues nos invita a promover una participación activa y popular de la niñez en los procesos que adelanta el taller, es decir, que la niñez tenga voz. Ahora, bueno, vamos a adentrarnos un poco en lo que es el taller de lectura Balenga, digamos, y cómo se articula a estas condiciones o a esta lectura. Entonces, nuestra primera articulación es el mismo nombre, ¿sí? Abalenga es tomada del idioma palenque, y quisimos tomar una palabra de los palenqueros porque queríamos tener la excusa de contarles a los chicos y a las chicas y en estos espacios que el pueblo palenque fue el primer pueblo libre de América,
primero que los procesos de Haití, primero que los procesos de Estados Unidos, primero que la independencia de Colombia, fue el primer pueblo, el primer territorio libre de América, y que fueron los primeros libertos, las primeras personas libres de América fueron negros. Entonces, es como una forma allí de enunciar de manera inicial, desde el mismo nombre, esa revitalización de la cultura afrocolombiana y de que, digamos, Avalenga sea un espacio para la libertad. Avalenga traduce Noche Estrellada, y también, digamos, es una invitación a los chicos y a las chicas a soñar, digamos, a ver en medio de la oscuridad y de las complejidades, luces que nos permitan construir caminos o que nos guíen por diferentes caminos y diferentes posibilidades, que las posibilidades no se agotan, digamos, en esas complejidades en las que están insertos, sino que, digamos, es posible soñarlas, es posible imaginarlas. Ahora, ¿por qué la promoción de la lectura? Entonces, comentábamos ahora que la escuela está anclada, digamos, a esos procesos de producción y reproducción del capital. Y la escuela con los textos escolares, los saberes que promueve. Digamos, aquí me acuerdo mucho de Garzón, sobre las fórmulas que se enseñan a álgebra, etcétera, etcétera. Digamos, ¿eso para qué le sirve? Si eso no resuena con su realidad. Entonces, lo que queremos hacer con la promoción de la lectura es desafiar ese monopolio dado a las letras, dado a lo que se enseña, dado a, digamos, a esos saberes hegemónicos, digamos, desafiarlo un poco y contar historias otras, como ahorita, digamos, ahorita voy a socializar un poco algunas actividades que hemos hecho y, digamos, vemos cómo a partir de la lectura intentamos desafiar ese monopolio del conocimiento y de los saberes, en especial, digamos, los saberes impartidos en la escuela. Y pues el taller tiene unos principios, el primero de ellos, digamos, es un principio de respeto y valoración de la diferencia, y en especial de la diferencia de la cultura afro. En esta medida, digamos, siempre intentamos hablar o plantear, traer autores, autoras, historias que tengan que ver con las historias y las genealogías de lo afrocolombiano. Asimismo, intentamos promover una equidad de género, y para ello, digamos, abrevamos de diferentes feminismos, en especial el feminismo decolonial, el feminismo popular, digamos, para subvertir, digamos, esas relaciones hegemónicas patriarcales, y también un respeto por la naturaleza, y en esta medida intentamos promover la sustentabilidad de la vida desde nuestras prácticas en el taller. Nuestra metodología del trabajo, después nosotros nos organizamos por ciclos temáticos. Cada ciclo tiene más o menos entre 4 y 6 sesiones, y cada sesión a su vez tiene 3 momentos. Un momento, digamos, muy lúdico, en el que desde la pedagogía popular lo que intentamos es, si vamos a hablar determinado tema, entonces que ese trabajo lúdico se articule con ese tema desde lo corporal. Es, digamos, nosotros creemos que hay que encarnar las reflexiones, atravesarlas por el cuerpo, digamos, por eso es pensar este primer momento. Segundo momento, pues es un momento de lectura. Ahí apelamos a diferentes técnicas de lectura grupal, lectura en parejas, lecturas orientadas por los talleristas. Digamos, y allí, digamos, leemos y trabajamos la lectura como tal, y luego un momento como de libre expresión, digamos, donde los chicos se relacionan con la lectura y con el tema tratado ese día, ya sea pintando, dibujando, escribiendo, eh, haciendo manualidades, digamos, haciendo llegue un poco, digamos, lo que les nazca o de lo que emerja de ellos. Aquí pues les quería comentar algunas actividades. Este ciclo lo denominamos Territorio y Sustentabilidad. Lo realizamos más o menos hace un año, para esta misma época. En este queríamos hablar de cómo las personas negras han defendido su territorio y a su vez promueven procesos de sustentabilidad de la vida. Entonces, nosotros lo que queríamos era comentarles la vida de varias activistas, y encontramos que como parte de ese monopolio de lo escrito y de lo que se lee, digamos, no encontramos hasta en ese momento ninguna historia, ningún cuento que nos hablara de Francia Márquez, que nos hablara de Livia Grueso, que nos hablara de Josefina Kingler, ¿sí? Que son referentes, y por ejemplo Francia, que tuvo el premio Goldman, Livia Grueso también tuvo el premio Goldman. O sea, no son personas que haya que rebuscar por allá en el fondo de lo no hablado, pues, o de lo no contado, sino que, digamos, son personas públicas
que hacen parte de la cotidianidad nacional, y digamos que no aparecen cuentos o historias que se le puedan contar a los niños. Entonces, ¿qué nos tocó hacer? Pues utilizamos una aplicación que se llama Storyboard, y construimos, a partir de un proceso investigativo de las acciones de estas mujeres, construimos nuestros cuentos, y pues como resaltar, digamos, de este ciclo lo que salieron reflexiones muy chéveres sobre cómo, digamos, el por qué los niños están allí. Digamos, ellos sabían que llegó la guerrilla, pero digamos con Livia Grueso se pudo contar que esa llegada de la guerrilla se corresponde a unos intereses particulares, en donde se privilegia lo económico sobre la vida. Entonces, digamos, fue interesante ver cómo los chicos iban nombrando esas experiencias que ellos tienen allí, que ellos saben, pero que, digamos, no habían nombrado, como racismo, como violencia estructural, como violencia racial. Entonces, digamos, fue muy interesante este ciclo en ese sentido. Este lo hicimos a inicios de este año, justo antes de que empezara la pandemia. Se llamó Tamboras y ritmos ancestrales para la prevención de la violencia de género. Aquí nos articulamos con un grupo feminista que se llama Las Tamboras Insurrectas, en las cuales, digamos, a través de la música, a través de los tambores, su propósito es tomarse los espacios públicos eh, y reivindicar desde allí los derechos de las mujeres. Aquí trabajamos con chicos y chicas, digamos, se construyeron los tambores, digamos, desde esa línea ambiental. Los tambores están hechos todos con materiales reciclados. Estos golpeadores están hechos de neumáticos. Los tarros pues son tarros de pintura. Entonces, digamos, allí también se inserta un poco, digamos, esa variable ambiental, y lo que hicimos fue primero organizar un taller desde las cartografías corporales de cómo la violencia en general nos atraviesa, y en especial cuáles violencias particulares viven las niñas. Y entonces, digamos, también fue muy interesante en la medida en que los chicos vieron cómo violentan, con intención o sin intención, de manera consciente o de manera inconsciente, a sus compañeras de taller, o a sus vecinas, porque pues todos los niños son de la colonia. Entonces, digamos, a sus vecinas, cómo las violentan. Luego pasamos a construir las tamboras, y allí reflexionamos un poco sobre el lugar del tambor en la cultura negra, digamos, como ha acompañado los momentos en que los y las negras logran abrir grietas a ese sistema, digamos, opresor. Digamos, siempre ha acompañado las fiestas digamos, los momentos de alegoría de los grupos, digamos, de manera ancestral, digamos, los que han sido esclavizados. Entonces, en el momento en que tenían espacios de libertad y espacios de diversión y de expresión, entonces, digamos, se acompañan de tambores. Entonces, digamos, de allí la importancia de articularnos. Y luego hicimos, pues, como una especie de recital del poema de Mari Grueso, que se llama Naufragio de Tambores. Entonces, digamos, vemos allí esa insistencia en siempre leer, siempre llevar a leer. Aquí, pues, espero que se vea bien. Esto fue saliendo del último taller, de la última sesión, que fue la de Naufragio de Tambores. Y pues íbamos caminando ya para la colonia. Los talleres se suelen realizar en la biblioteca Rigoberta Menchú. Es una biblioteca que está más o menos a un kilómetro desde la colonia. Entonces, digamos, nos toca desplazarnos con todos los chicos y las chicas, y, digamos, las tamboras les enseñaron unas arengas, y aquí íbamos cantando esa que dice, no, que te dije que no. Entonces, pues, esperemos a ver qué se pueda escuchar. Digamos, así fue como cerramos, tomándonos el espacio público con las chicas y los chicos. Y esta la hicimos para el 19 de agosto, en el marco del rechazo de las actividades que hicieron en rechazo a la masacre en Llano Verde, de los 5 niños pues, masacrados en Llano Verde. Nosotros pues lo llamamos en defensa de las vidas de la niñez negra. Hicimos una sesión, digamos, en donde se habló digamos, sobre la masacre. Salieron un montón de noticias falsas que intentaban o pretendían justificar o legitimar la masacre, que no, que eran ladrones, que iban a robar, que iban a sacar caña.
que utilizaban estos callejones para robar gente y perderse por allá. Entonces, digamos, hicimos un taller de sensibilización sobre cómo por qué salen esas noticias, de por qué, digamos, desconfiar de esas noticias que pretenden justificar estos hechos tan atroces, de mirar, digamos, el patrón racial de estas manifestaciones de violencias. Entonces, digamos, hicimos allí un proceso allí como de reflexión, luego construimos así unas pancartas e hicimos un plantón en la colonia. Hicimos un plantón, digamos, nos tomamos una de las vías, la troncal, nos tomamos, prendimos velas, eh, dijimos, los niños expresaron también así algunas palabras, digamos, que se respeten la niñez negra, que no maten a los niños, a los jóvenes, digamos, expresaron también sus miedos, sus inquietudes, digamos, allí en ese plantón. Tuvimos un micrófono ahí abierto y al otro día nos fuimos a marchar en la marcha que intentaba acompañar o que acompañó más bien a la comunidad de Llano Verde. Digamos, estas son como algunas de las actividades que hemos hecho y que, digamos, permiten un poco evidenciar cómo intentábamos materializar todas estas reflexiones que hacemos sobre el territorio y sobre, digamos, la propuesta o la apuesta de construir paz desde la colonia nariñense. Y bueno, pues quedo a su disposición. Vale, Alejo, muchas gracias por tu presentación. Voy a compartir pantalla para mostrar unas preguntas que surgen a partir pues, de los temas abordados en el Diplomado para la Paz. Entonces ya te comparto y luego daremos espacio para las preguntas del público. Listo. ¿Me confirman, por favor, si ahí ya se están viendo las preguntas? Sí, sí, se está viendo. Bueno, entonces la primera pregunta es, desde tu experiencia con el taller de lectura popular Avalenga, ¿cuáles crees que son las apuestas y desafíos a futuro para la construcción de paz en el distrito de Agua Blanca? Y la segunda, ¿cuáles serían las oportunidades que ha abierto el acuerdo de paz para abordar a las infancias afectadas por el conflicto armado, en especial a las infancias racializadas como la afro, para transformar o subvertir los procesos de desarraigo ocasionados por el conflicto armado? Bueno, eh, ¿cuáles creo que son las apuestas y desafíos a futuro? Bueno, digamos, hay demasiados frentes que se podrían como trabajar, ¿sí? Eh, y que también son de interés de los chicos, digamos, también el taller. Estas son las reflexiones que nos hacemos nosotros, digamos, como sujetos y sujetas privilegiadas, digamos, Rita, yo, y ahora mi compañera, otra compañera que nos acompaña, Lina, la gente que ha pasado por el taller, ¿sí? Son gente pues universitaria y tal. Entonces, digamos, estos procesos de reflexión pues los construimos nosotros como grandes, para nosotros, digamos, cuestionar también un poco estos privilegios y la importancia de hacer algo muy aterrizado, ¿sí? Pero los niños también manifiestan, digamos, sus inquietudes, sus intereses, eh, los temas que les interesan trabajar. Entonces, yo creo que uno de los principales desafíos es, digamos, trabajar mucho el tema de romper esa condición adultocéntrica eh, y esa relación vertical entre talleristas y- y participantes, en la medida en que, digamos, creemos que para que haya paz en el territorio, los chicos y las chicas deben de pasar de ser, digamos, partícipes del taller a ser gestores del taller o gestores de convivencia de paz en sus territorios. Digamos, que sean los chicos y las chicas quienes se tomen el taller y sean quienes lideren estos procesos de revitalización de la naturaleza, estos procesos de revitalización de la cultura, estos procesos de subvertir un poco ese orden adultocéntrico con el cual se piensan las cosas. Entonces yo creo que por allí, digamos, en términos como del deber ser, nosotros queremos orientarnos un poco hacia allá. Que el taller no dependa de los talleristas, sino que el taller
dependa, digamos, más bien un poco de esa capacidad de agencia. Digamos, es una lucha constante porque pues a los chicos les llegan los mensajes de todos lados de que son menores, que además que no están para estas cosas, que no les gusta leer, que para ellos la lectura no es, que para ellos liderar tampoco es. Entonces, digamos, hace parte como de ese desafío la consolidación desde los niños del taller, digamos, en términos como conceptuales. En términos de actividades, en términos de acciones, nosotros queremos orientar o tenemos mucho interés en hacer de la memoria un proyecto. O sea, no, no de la memoria como eso de querer pensar que todo pasado fue mejor, sino, digamos, la memoria como un posible refugio de, de las formas de resistir, ¿sí? Entonces, nosotros estamos abocados un poco a querer eh, revitalizar esa memoria, de posicionar esa memoria en el presente de los chicos y que vean en esa memoria como fuente de inspiración, digamos. Ahorita estamos en un proceso en que ambicionamos, pues soñamos sacar un documental sobre cómo han sido los procesos de poblamiento en la colonia nariñense, hecho por los niños, donde los niños hagan las entrevistas, vayan y graben, hasta puedan editar los videos, digamos, un proceso muy gestionado desde ellos. También vemos una preocupación, digamos, nosotros llevamos 4 años ahí en el territorio. Nosotros cogemos a los niños más o menos cuando tenían entre 10 y 12 años, ahora tienen entre 14 y 16, entonces ya hay un tema allí tenemos una niña de 18 años, bueno, una niña no, una adulta ya de 18 años. Entonces ahí aparece también el tema de la planificación, los procesos de protección, de tener relaciones sexuales sanas, y también, digamos, cómo hacemos una promoción de los derechos reproductivos, eh, teniendo en cuenta también toda esa idiosincrasia que hay allí, digamos, todo el machismo que hay. Entonces, digamos, también estamos viendo ya la necesidad, el interés también en especial de los chicos por abordar estos temas y en especial, pues, por, por digamos, empezar acciones pues, que les permitan vivir una sexualidad plena y que se pueda disfrutar sin tantos temores, digamos, así como de manera concreta, así como actividades o temáticas, digamos, que nos están contando. Digamos, el tema de la sexualidad es muy importante para la construcción de paz, en la medida que, digamos, un embarazo a temprana edad te encierra más en los ciclos de violencia, en los ciclos de exclusión, en los ciclos de marginación, te retrasa procesos. Entonces, digamos, este tema de la sexualidad, digamos, es muy importante también para el futuro de los chicos y las chicas. Sobre las oportunidades que ha abierto el acuerdo de paz, pues como fue una pregunta bastante específica, fui a buscar, digamos, material, me encontré por allí unos informes. Primero, pues, resaltar, digamos, al acuerdo de paz le damos mucho palo, ¿no? Pero pues también resaltar que tiene un enfoque en infancias bastante novedoso, bastante profundo, bastante novedoso también, digamos, el acuerdo de paz en términos, digamos, cómo ha sido pensado, es un referente y es paradigmático en nuestro acuerdo de paz. Entonces, digamos, cómo valorar un poco su contenido. Pero, digamos, el enfoque que se le dio a las infancias en el conflicto armado es más de sujetos y sujetas de derecho antes que actores políticos, ¿sí? Digamos, de la participación del acuerdo, bueno, los niños hicieron unos dibujos, hubo una campaña nacional, etcétera, etcétera, pero no se evidencia cómo esas voces de esos niños, cómo esos trabajos quedaron incorporados allí en los acuerdos. Entonces, digamos, hay allí una preocupación en los acuerdos, en especial en el punto de la reforma rural integral, por garantizarle derechos a los niños rurales y de cerrar esas brechas entre lo rural y lo urbano. Digamos, esas brechas que en lo rural siempre son mayores, los indicadores de analfabetismo, de pobreza, de acceso a agua, de acceso a la universidad, son mucho mayores pues en lo rural. Digamos, ahí hay unas acciones específicas contempladas para los niños y las niñas, pero digamos, no hay un enfoque diferencial en términos de raza, digamos, allí no se tiene en cuenta cómo se van a cerrar las brechas en los territorios
afro, en los territorios indígenas. Entonces, digamos, hay allí muchos silencios, y entonces yo lo que creo que es que esas transformaciones y esas formas de subvertir esos procesos de desarraigo ya corresponden más a los procesos que hacemos nosotros o las universidades, digamos, los otros, digo yo, digamos, la gente que camella lo social, lo sociocomunitario, ya dependerá como de nosotros. También dependerá de las organizaciones afro, dependerá de los consejos comunitarios, dependerá de los cabildos, que eso que no se tocó en el acuerdo, porque pues digamos el acuerdo es solamente un inicio, es un nuevo inicio, no es un fin en sí mismo, es más bien un medio, y nos toca valernos de otros, de otros instrumentos pues para lograr hacer esas transformaciones, como por ejemplo, lo comentaba ahora, la cátedra afrocolombiana, la cátedra de paz, digamos que por allí también desde lo educativo también se puede hacer bastante. También está la ley 70 del 93 pues, de las comunidades negras, entonces digamos es como más bien trabajarlo por allí, eh, y más bien hacer o intentar desde el acuerdo, ¿qué se puede hacer? Digamos, hacer la exigencia a que se cumpla ese interés por cerrar esas brechas entre lo rural y lo urbano. Digamos, si bien no hay allí un enfoque diferencial, yo creo que sí se consigue mucho si logramos acortar esas brechas, digamos, en términos de lo institucional, digamos, que los chicos puedan ir a la escuela, puedan tener salud, puedan tener, digamos, eso será muy positivo, pero digamos, en términos de lo racializado, como comentaba, pues yo creo que el camino es más bien desde abajo y por la izquierda, como dice el título de uno de los libros de Arturo Escobar y de los planteamientos digamos, de su escuela. Vale, Alejo, muchas gracias. Bueno, entonces abrimos el espacio para las preguntas del público. Las pueden escribir o si quieren, pues también las invitamos a abrir sus micrófonos. Listo. Aquí hay una pregunta de Aidy Magali Angulo que dice, gracias a los por contar sobre este trabajo tan bonito que viene haciendo y por creer que sí es posible hacer transformación social a partir del trabajo con la comunidad. Muchas gracias, Magali. Magali ha sido una de las grandes aliadas del taller. Es quien nos abrió las puertas de la biblioteca y desde muchos frentes nos viene apoyando también a Maga, que ha sido fuente de inspiración para nosotros también. Muchísimas gracias por siempre encontrar estos espacios para agradecer a la gente que nos ha acompañado y que nos ha permitido también estas reflexiones. Y también, Maga, muchas gracias. Bueno, los invitamos entonces también a seguir haciendo sus preguntas, comentarios. También por acá hay otra pregunta, dice Anayi. Hola Alejandro, muchas gracias por la presentación. Mi pregunta es, ¿has notado en el grupo nuevos liderazgos que signifiquen la continuación de esta iniciativa tan bonita? Cuéntanos de las transformaciones que has notado en las chicas. Bueno, liderazgos, sí. Liderazgos, tenemos, digamos, la fe puesta en, en varias chicas y en varios chicos, que digamos son los más constantes, pues, en el taller, y también son los mayores, digamos, son los que más edad tienen y los que más han venido caminando este proceso con nosotros. Lo que pasa es que, digamos, la mayor dificultad, como lo comentaba ahorita, es
un poco que ellos se crean el cuento de que ellos son capaces, ¿sí? Eso es una dificultad. Digamos, nada más el hecho de, por ejemplo, la primera vez que nosotros fuimos a la biblioteca de la Rigoberta Menchú, los chicos estaban súper tímidos. Ellos normalmente son muy efusivos, son muy eufóricos, hablan durísimo, eh, juegan, corren, pues, y digamos, por eso es la importancia de ese momento lúdico para nosotros como una forma de canalizar todas sus energías. Pero las primeras veces que nosotros íbamos, ¿no? Ellos parecían como tortolitos. Entonces, lo que evidenciábamos era que, que hay allí como en el inconsciente esos procesos que los acomplejan, ¿sí? Entonces, el desafío de estos liderazgos, si bien, digamos, ¿en qué nos apoyan ahora, digamos? ¿A qué se han animado hasta ahora estos nuevos liderazgos que han ido surgiendo? Por ejemplo, es a facilitar la convocatoria. Entonces uno llega y llama a estos 2 o 3 chicos, a estas 2 o 3 chicas, y ellos van y dicen, bueno, porque también, digamos, la comunicación es una dificultad, no todo el mundo tiene teléfono, no todo el mundo tiene celular, etcétera, etcétera. Entonces, convocarlos a veces es un poco difícil. Entonces uno llama a 2 o 3 y ellas se encargan de llamarlos, de motivarlos, de que hubo, vamos al taller, que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, nos vamos a ir tal lado, eh, vamos a hablar sobre esto, vení. Entonces, digamos, si el chico, la chica que están convocando está desmotivado, entonces ya se hacen como ese proceso allí de invitación, ¿sí? Pero ya el momento de que lideren una sesión, entonces ahí vuelven y, digamos, aparecen esos complejos, que no, que les da pena, que no quieren hablar, que no quieren orientar. Entonces, digamos, ha sido allí ese como el reto. Y en términos, pues, de lo que hemos notado con las chicas es mucho el empoderamiento femenino, digamos, de creerse esto de que las mujeres no son, digamos, de romper un poco con los estereotipos de género. Digamos, eso ha sido también como una importante transformación en las chicas y también en los chicos, digamos, en no solamente ver a sus compañeras como seres sexuados, sino también como seres complejos, completos, capaces, que levantan su voz. Entonces, digamos, esta ha sido una de las transformaciones más bonitas que hemos notado. Y lo otro también, digamos, sobre la apropiación del territorio. Digamos, antes decir que eran de la colonia era, era casi que tabú, o yo vengo de la invasión, entonces era como con mucha pena, como hasta con algo de vergüenza. Ahora, digamos, ¿no? Ahora hay como un mayor empoderamiento, digamos, como que la colonia se convierte en un lugar de enunciación y de reivindicación. Entonces, digamos, esa ha sido también otra de las de las transformaciones pues, que hemos notado en las chicas. Y de pronto también, eso sí un poco menos, pero también hemos visto un poco los cambios en términos de la militarización de la vida, digamos, también el tema de la resolución de conflictos, digamos, muy vinculados a esas dos cosas. Digamos, cuando nosotros llegamos, todo era, se miraban mal y entonces un golpe o un insulto, eso se sigue presentando, pues. Pero, digamos, vemos que hay una disminución de la intensidad, digamos, también se le ha dado más espacio a las manifestaciones de cariño y afecto. Digamos, los chicos se abrazan más, se juntan más, digamos, hay como una mayor demostración de sus afectos y de sus sentires, digamos, un poco desde el diálogo. Allí también falta transformar un montón, pero digamos, nosotros tenemos los chicos una vez cada 8 días o cada 15 días y luego pues vuelven a su entorno en donde, digamos, se resuelven los conflictos, digamos, de esa manera. Pero yo creo que algo allí ha venido calando y yo creo que en esa medida también esperamos que poder seguir aportando, digamos, en esas formas más tranquilas de resolver las diferencias. Bueno, gracias Alejo. Hay otra pregunta de Brian Street Villalba y dice, muchas gracias por la presentación, Alejo. Mi pregunta va en el sentido de lo que plantea Anagil. ¿Cuáles son los sentires de los y las niñas y los y las jóvenes en el marco de las actividades y cómo los expresan? También quisiera saber si hay respaldo de las familias en estos procesos. Pues mira,
nosotros constantemente, bueno, constantemente no, cada tanto tiempo lo que hacemos es invitarles a los niños que nos digan cómo se han sentido en el taller, qué les ha gustado, qué no les ha gustado, qué quisieran, qué no quisieran. Eh, y mira que para nosotros es muy sorprendente que, digamos, nosotros tenemos toda una filosofía, digamos, toda una conceptualización, un ejercicio reflexivo, digamos, que el que comentaba ahora. Eh, pero cuando les preguntamos qué es lo que más les gusta del taller, la respuesta casi siempre es el tema de los afectos, digamos, eh, cómo, cómo desde los talleristas los tratamos, cómo los invitamos a que entre ellos se traten, es el tema siempre más preponderante, digamos. Nosotros construimos cuentos, construimos actividades, metodologías, pedagogías, pero lo que más les gusta, nosotros íbamos a pensar que de pronto lo que más les gusta eran los juegos o las salidas que a veces hacemos, porque también, digamos, tenemos un propósito y es que los chicos también se tomen la ciudad que les es negada, pues que vayan y se la tomen. Entonces vamos a los festivales, vamos a los museos, vamos, ¿sí? Y intentamos que ellos los conozcan, se apropien se relacionen con estos espacios que normalmente les son negados. Y pensamos que las respuestas podrían ser por allí, pero lo que siempre aparece o lo que más preponderante aparece es el trato hacia ellos. El trato hacia ellos y la forma en cómo los invitamos a que ellos se traten. Eh, y eso lo expresan, digamos, de muchas maneras. En el momento, digamos, 3 de cada sesión, siempre los invitamos a que, como les comentaba, que hagan un trabajo de expresión de cómo se sintieron con la lectura, qué les gustó la lectura, cómo lo aplicarían a su vida. Digamos, nos movemos de diferentes maneras. Y también vemos que hay como un interés por que se les cuenten cosas que no tengan que ver con la violencia de sus barrios, cosas que no tengan que ver con la misma escuela, cosas que no tengan que ver, digamos, con, con esos entornos, digamos, de escasez, sino, digamos, siempre hay una motivación, a pesar de que vamos a leer y siempre nos van a decir que no, que qué presa, qué aburrido, o sea, siempre nos dicen lo mismo, pero al final se lo terminan disfrutando y lo vemos mucho en los ejercicios finales, en donde sale toda su creatividad y ellos cuentan su propia historia y aparecen, digamos, todos esos relatos desde ellos, esas historias contadas desde ellos. Y sobre el respaldo de las familias, pues mira que también eso ha sido parte también como de lo bonito de hacer proceso, digamos, de no estar en un territorio y en otro y brincando, sino que llevamos 4 años allí. Nosotros en un principio teníamos solo contacto con los chicos, luego empezamos a conocer a los padres, a las madres y, y en especial las madres, en especial, digamos, las figuras femeninas de las casas, son las que más nos apoyan en estos procesos, más que todo porque las figuras masculinas están un poco ausentes, digamos, es raro encontrar o conocer los padres de los chicos, digamos, casi siempre conocemos a las madres. En un principio, pues, miran como con desconfianza, porque como para dónde van allá a los niños, pero digamos, habían buenos comentarios y al final pues los dejaban ir. Ahora que ellos ahora nos conocen, ahora pues de hecho hemos integrado, o yo me he hecho parte de la familia de una de las participantes, soy el padrino de una de ellas, entonces digamos, allí ya hay otra dinámica y ya nos acompañan en otros procesos y entonces también las madres nos ayudan a que, a que las chicas y los chicos vayan a los talleres o nos los recomienden, como que, ay, vea, yo sé que fulanito no está yendo al taller, pero sáquenlo, llévenlo, que yo quiero que él esté más bien con ustedes y no en la calle, molestando o sin hacer nada. Yo creo que les es más provechoso estar con ustedes. Entonces, digamos, aparece ese respaldo, pero ese respaldo no es venido de cero, pues, o digamos, no es espontáneo, sino que ha sido una construcción más bien del relacionamiento y de estar constantemente haciendo presencia en el territorio. Tenemos otra pregunta de Lilian Vanessa Díaz.
Dice, buenos días, me gustaría saber qué acercamiento tienen los entes gubernamentales en este territorio y qué otros grupos o gestores se han ido creando a raíz del trabajo realizado por Avalenga. Bueno, entes gubernamentales, eh, digamos, lo más cercano son las bibliotecas, que las bibliotecas son públicas, son estatales. Mm, y de ahí para allá, pues digamos, esta alcaldía, pues que tiene como un enfoque un poco más, más social, digamos, ha llegado al territorio, digamos, con la Secretaría de Cultura, con la Secretaría de Bienestar Social, pero digamos, en general, mm, apoyos, más bien pocos, ¿sí? Eh, Avalenga es una iniciativa sociocomunitaria autogestionada principalmente. Eh, digamos, todos los recursos que empleamos son de los recursos que podamos eh, como hacernos María Rita, yo y nuestra otra compañera Lina, en su momento también, quienes pasaron por el taller, también, digamos, aunaban sus esfuerzos económicos allí también. Entonces, más bien que entes gubernamentales, lo que nosotros tenemos son aliados y aliadas, ¿sí? O sea, que, por ejemplo, el tema de las tamboras insurrectas son unas aliadas que nos, digamos, orientaron esa sesión, se consiguieron los tambores, se consiguieron los refrigerios, llevaron su propuesta y trabajamos juntas. También está Magali, que es una de nuestras también grandes aliadas, nos abrió las puertas de la biblioteca. Ahora está en la subsecretaría de la mujer, pero más que como subsecretaría, es un trabajo y un interés de Magali por estar ahí cercana al territorio. Entonces Magali también es una de las grandes aliadas. También tenemos otra compañera de las tamboras que trabaja en la Secretaría de Gobierno, se llama Luisa, pero también es más como el tema personal, o sea, no es una cuestión institucional allí objetiva que promueva, digamos, ese acompañamiento, sino que más bien son personas que conocen de nuestro trabajo, que conocen de la realidad de los niños, que les interesa, que les parece que es una apuesta válida y nos apoyan, ¿sí? Y nos apoyan y son, digamos, determinantes en nuestro proceso, digamos. Sin Magali no podríamos, no tendríamos espacio, ¿sí? Porque nosotros usamos principalmente la biblioteca, no tendríamos espacio, entonces digamos, son quienes oxigenan y le dan vida a nuestro taller y esta ardua tarea también nos llenan de esperanza de saber también de que no estamos tan solos, pues de que somos varias personas arando hacia, hacia, hacia propósitos comunes, ¿sí? Entonces, más que entes gubernamentales, si digamos, nuestras están en instituciones y tal, son más bien esos esfuerzos personales y esas creencias y esa apuesta por, por el trabajo social y el trabajo comunitario. Y tenemos otra pregunta de Eliana Franco. Dice, muchas gracias Alejandro y Kelly por propiciar este bello espacio. Mi pregunta está relacionada en conocer la identificación que sienten las niñas y niños con su territorio denominado Colonia Nariñense, ya que la pérdida de la identidad es un factor que el desplazamiento y la violencia arrebata de las personas cuando sufren el desarraigo de su territorio natal. Ellos y ellas se reconocen como integrantes de la colonia, lo anterior en el entendido que las personas llegan de diferentes regiones. Bueno, digamos, esa diversidad de la colonia, como lo plantea él, y es muy latente. Hay niños que vienen, digamos, del mar, digamos, de cercanos al mar, y hay niños que vienen del río, ¿sí? Digamos, de territorios más hacia adentro. Entonces, digamos, allí hay una heterogeneidad de los orígenes de los niños y de las niñas. Entonces, claro, en medio de esa heterogeneidad, nosotros lo que intentamos es que, claro, todas esas diversidades confluyen en una cosa muy bonita que se llama la colonia, en un territorio muy bonito que se llama la colonia. Eh, ellos se identifican, ¿sí? Con su territorio,
pero esa identificación más bien viene cargada de esos estigmas, ¿sí? Porque es tan complejo lo que ocurre en la colonia que la colonia parece, la colonia era una laguna y iba a ser como un parque, como una especie de humedal en medio de dos barrios. ¿Cuáles que son, cariño? Mojica, Comuneros y Mojica, están en medio de esos dos barrios y la colonia está allí en la mitad. Entonces, claro, pues la gente por la necesidad de vivienda, pues secó la laguna y empezó a construir casas. Entonces, la gente de Comuneros y de Mojica ven en la colonia un enemigo. ¿En qué medida? En que son los que le quitaron su espacio verde, ¿sí? Entonces, es muy curioso porque hay una carretera y los que están acá en el lado de Mojica, hay niños que los papás les prohíben que se junten con esos de la colonia, ¿sí? A pesar de que los separa una calle. Entonces, claro, ellos se relacionan con su territorio, pero de una manera peyorativa, a lo que comentaba ahora, de que son los invasores, que son los que han quitado el espacio. La misma Junta de Acción Comunal ha emprendido procesos para reubicarlos, para reubicar a la gente que está allí, no promovida por la gente de la colonia, sino promovida por la gente de Comuneros y de Mojica, para sacarlos de allí. Esta alcaldía quiso o estaba planeando allí montar la Universidad del Oriente, entonces digamos con una excusa muy bonita, una excusa muy bella, que es construir la Universidad del Oriente, querían sacar a la gente, pero ahí sí, digamos, la gente respondió, digamos, a nosotros nos comentaron y entonces nos logramos articular con una gente del consejo y con otras organizaciones sociales y, digamos, citamos a la alcaldía y ya cuando se le preguntó a la gente que si quería salir de la colonia, la gente le dijo, no, yo no quiero salir de aquí, yo no quiero que me reubiquen. Ubiquen su universidad en otro lado. Y claro, eso luego nos va a cargar también de más estigma a la colonia, porque entonces va a ser la gente que no dejó hacer la Universidad del Oriente, o sea, que esos son muchos malvados. Entonces, eso sí lo reciben los niños y esa forma de identificarse, digamos, desde lo negativo, es muy presente y nosotros lo tratamos siempre como de subvertir, de convertirlo en un lugar de enunciación. Y digamos, ahora ha llegado un compañero que se llama Edward a gestionar también procesos allí comunitarios también muy interesantes que han permitido también resignificar ciertas prácticas. Entonces, por ejemplo, eso salió en las noticias que en la colonia hace poco hubo una fiesta donde había más de 1.000 personas ahí rumbeando, colocando salsa. Pero entonces lo que resignificamos fue que había gente de muchos barrios enemigos, pero estaban todos confluyendo allí de manera pacífica, no hubo ni una riña, no hubo ni un problema, no habían armas, no había gente por ahí, digamos, borracha, esparramada, no, o sea, era como hasta un entorno familiar allí, un festejo ahí familiar. Y entonces lo que la alcaldía y los medios sacaron como que los irresponsables que hicieron fiesta en pandemia, ellos dijeron, no, eso no fue ninguna irresponsabilidad, eso fue una fiesta de convivencia y de paz, una fiesta y una expresión de cultura ciudadana. O sea, 500 personas en ese espacio tan pequeño, bueno, más de, creo que eran 1.000 personas en ese espacio tan pequeño conviviendo de manera pacífica a pesar de todas sus diferencias, que la frontera, que el barrio, que la pandilla, allí estar allí. Entonces, digamos, eso activa, digamos, las identificaciones positivas. Y, y lo que sí creemos y lo que sí estamos sintiendo es que ya que la colonia aparece como ese espacio de confluencia en donde es posible y deseable vivir. Y nos lo dejó muy marcado, se hizo una especie como de censo así rápido, una encuesta así rápida antes de la reunión con la alcaldía, que quienes se querían ir y de las 1.312 solamente como 8 o 9 personas querían irse, el resto todas decían que se querían quedar allí. Entonces, digamos, eso para nosotros es muy positivo y creemos que también hace parte de las resignificaciones que se tienen sobre el territorio. Bueno, muchas gracias, Alejo. Si hay alguna otra persona que quiera realizar una pregunta, entonces abrimos el espacio.
Bueno, creo que por el momento no hay más preguntas. Igual eh, dejamos pues también, no sé si Alejo nos compartirá su correo por si alguien quiere pues aunar fuerzas a este bello proceso que Rita y Alejo pues llevan a cabo y pues las personas también que hacen parte, que con los años pues se han articulado con ellos. Muchas gracias Alejo por atender la invitación y que sigan pues todas las fuerzas y los ánimos para llevar a cabo este bello proceso de taller de lectura Valenga. Bueno, a Kelly y a todos los amigos, a todas las amigas y a todas las partícipes del día de hoy, muchísimas gracias por atender el llamado, por querer conversar y bueno, también pues como siempre muy abiertos pues a la gente que esté en Cali a, a unirse a nuestro taller. Estamos abiertos pues como lo comentábamos a participar, a juntarnos, a proyectarnos. También, digamos, comentar que el taller también ha sido una excusa para que los chicos se articulen a otros procesos. Digamos, varias chicas se han vinculado a un club de niñas, otras han participado de emisoras juveniles, una de nuestras chicas también construyó un cuento y lo mandó a un concurso. Digamos, vemos que el taller sí ha sido como una plataforma que ha permitido catapultar otros procesos o llevar a los chicos a otros procesos. Entonces, bienvenidos y bienvenidas quienes quieran juntarse. Nuestra invitación está abierta a quienes quieran camellar. Y bueno, agradecerle nuevamente a Kelly, al diplomado y a todos ustedes pues, por su participación. Vale Alejo, muchas gracias a todos y todas por participar eh, y gracias a ti Alejo. Bueno, y también gracias pues a los que se han juntado a lo largo del taller y pues por diferentes cuestiones ya no están, pero que de todas maneras sus voces y su trabajo ha sumado. Muchas gracias.